Bienvenidas, bienvenidos a Observatorio Semanal. Hace algunas semanas estalló en la opinión pública un caso importante de crisis, déjenme decirlo así, en el sistema de salud mexicano, cuando Germán Martínez, titular en ese momento del Seguro Social, decidió presentar su renuncia y lo hizo además señalando las razones que tenían que ver desde su punto de vista con el descuido y además con el maltrato, sobre todo económico, por parte del gobierno al sistema de seguridad social nacional. Y creo que es un tema de la máxima relevancia y por eso hemos invitado al doctor Fernando Cano Valle para que nos platique desde su punto de vista cuál es el estado, digamos, del sistema de salud en México. Sé que la pregunta es muy grande, Fernando, pero quizá vale la pena empezar por ir reconstruyendo, digamos, el estado de cosas que enfrentamos en un tema tan relevante para todas y todos nosotros. Sí, el Sistema Nacional de Salud está enfermo, no ahora, desde hace varios años, y se ha agudizado en función de una serie de decisiones, de recortes presupuestales que van a repercutir en la población a corto y mediano plazo. Sin embargo, tendríamos que analizar qué es lo que hay en el país para atender los asuntos de salud. Estamos hablando de 125, 130 millones de personas, de los cuales 125, 130 millones de personas que son usuarias del sistema de salud público en México. Que son los habitantes, es la población del país. De los cuales los potenciales usuarios. Los potenciales usuarios, de los cuales 19 millones no tienen acceso a ningún servicio de salud. Y 70 o más millones de personas no tienen seguridad social. En ese sentido, la estrategia para cubrir el sistema de salud se puede sintetizar en dos palabras. Un sistema de salud inequitativo, que la única vía de solución para él es la integración gradual al sistema de salud, en particular al Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, a ver, primer dato, dices el sistema de salud, lo cual además suena, es una metáfora muy triste, el sistema de salud está enfermo en México. Dices una serie de políticas que no son de ahora, sino que se han venido acumulando en el tiempo. Mencionas la parte presupuestal como una parte muy importante y si entiendo bien este último análisis que dices, está disgregado y es insuficiente. Totalmente. Okay. Y te digo que es una enfermedad crónica. Hace varios años publicaste con Rodrigo Gutiérrez el caso de Niminuma. Niminuma es una población en la montaña de Guerrero. Es una población de 2.500 habitantes. Durante 4 o 5 años, muerte tras muerte tras muerte, en una población pobre, en una población sin agua, sin vivienda, sin condiciones sociales para una vida digna, solicita a la comunidad un sistema de salud, un centro de salud. A lo largo de 2 o 3 años no se hace caso, se hace una demanda y la demanda llega a las cortes, a los tribunales, a un juez, y el juez dice, hágase ordena la creación de un ordena centro la de salud creación. mínima, ¿cierto? Hoy no existe ese centro de salud. Es decir, aunque hay una sentencia judicial que lo ordena, el centro de salud no se crea. Exactamente. Una enfermedad crónica que se agudiza por la falta de recursos a pesar de la participación comunitaria. A ver, ¿qué nos dice eso? Me gusta mucho el caso, Fernando, porque nos dices participación comunitaria organizada, una demanda legítima, queremos un centro de salud. Se acude a la justicia, que debería de ser, digamos, una autoridad a la que se le hace caso. La justicia emite una sentencia y no se materializa el resultado. Y no se materializa, desde el gobernador, el secretario de salud, etcétera, y no se hace nada. No le hacen caso a la sentencia. Y la población ahí está, muriendo de enfermedades transmisibles, de enfermedades infecciosas, de patología del tercer mundo, que solamente personas tan prominentes hace muchos años lo calificaron como la patología de la pobreza. Sí, en las cunas y en las camas de los pacientes se dice gastroenteritis infecciosa por salmonella, shigella, etcétera, pero se pone patología de la pobreza. Y la patología de la pobreza sigue privando en el ámbito rural, en el ámbito suburbano, marginado, y también en las grandes ciudades, por otro tipo de patología. Pero ¿qué es lo que está pasando? Resulta que así como el caso Niminuma, no es privativo de nuestro país. Los juristas han analizado, y hay publicaciones sobre el caso de Poblete, una persona de la tercera edad, sin acceso a la atención en la salud en el caso de Chile,
en donde presenta una complicación respiratoria, es sometido a un procedimiento quirúrgico sin haber consentido, sin haber tenido la información, y en ese caso se rehospitaliza después de una alta voluntaria prematura, se complica por su diabetes y resulta que la suma de infección respiratoria, daño dispráxico por el médico y por la estructura, lo vuelven a hospitalizar, muere a los 2 días sin haber tenido ninguna atención, ningún antibiótico, ningún respirador, ninguna cama. En ese caso, estamos hablando de una población en Chile con capacidad para resolver este tipo de problemas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay que llegar a los tribunales a judicializar la salud de la población mexicana, porque lo único que está refiriendo es una falla en la estructura administrativa del sistema. En realidad, cuando se llega a los tribunales, lo que te está demostrando es que el sistema no está funcionando. Y lo peor aún, cuando hay una sentencia judicial que no se cumple, nos está diciendo que el Estado de Derecho tampoco está funcionando. Exactamente. La percepción del Estado de Derecho no es homogénea, no es lo mismo en el sureste que en el norte, pero en la población general de México no llega al 50% la percepción de que vivimos en un Estado de Derecho. Y mucho menos, obviamente, en las franjas que, como bien señalas, se encuentran en una situación de marginalidad y pobreza y padecen la enfermedad de la pobreza, digamos. Y resulta que vemos patología por enfermedades transmisibles en el sureste de México, pero también en el norte de México. La prevalencia de tuberculosis en el norte de México es muy importante, en particular en Tijuana, por las poblaciones migrantes, y en ese caso tenemos que ver qué tipo de tuberculosis, si es multidrogo resistente, es decir, que ya no es susceptible al tratamiento habitual y entonces requiere de costos muy elevados. Y eso repercute necesariamente en la estructura del sistema de salud. Pero quiero decirte algo, enfermedad crónica agudizada, por una definición en donde un presupuesto, Hospital de la Mujer, de centenaria tradición en la atención de la mujer en México, requiere de 300 millones de presupuesto, porque la infraestructura es obsoleta y además la estructura médica es insuficiente. Se le dan 120 millones. De los 120 millones, recortan a 90 millones y le entregan 60 millones. 60 millones un hospital de alta especialidad para atender la patología de la mujer. Pero resulta que los institutos nacionales de salud, en donde converge el conocimiento científico innovador, también están siendo dañados. A ver, ¿y cómo explicar eso, Fernando? Es decir, dices que no es de ahora, que han venido una serie de decisiones que han ido, lo digo yo, no lo dijiste tú, depauperizando el sistema de salud y debilitándolo. Pero en este gobierno, que es un gobierno que se presenta, digamos, con una agenda social, ya no voy a decir de izquierda, social como prioritaria, ¿cómo entender que haya recortes? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué la decisión política de recortar los recursos económicos destinados a mantener y a potenciar los centros públicos de salud? No podemos decir que las autoridades de salud están mal preparadas. El secretario de Salud es un hombre preparado, es un hombre culto, es un hombre con conocimiento. En el Consejo de Salubridad General, que es la máxima autoridad, hay personas que conocen de la problemática. La coordinación de los institutos son coordinados por expertos y los directores de los institutos son prominentes científicos. O sea, ustedes como médicos sí reconocen que el grupo gobernante en ese ámbito es un grupo gobernante bien preparado. Nada más que ahí no está el ordenamiento. Okay. El ordenamiento está en una insensible hacienda que está repercutiendo negativamente en la estructura de todo el Sistema Nacional de Salud. O sea, las decisiones provienen de la Secretaría de Hacienda, tú dirías. Totalmente. Ve la carta. La carta de Germán Martínez. La carta de Germán Martínez es clara. Pero además se está cancelando ahí la opción de la cobertura universal, integrándola gradualmente a través de la seguridad social. Y entonces el discurso ahora es, sí, hay 300 y tantas unidades que se iniciaron, se inauguró, se puso la primera piedra, fotografía del político anterior y listo. Pero eso no resuelve el asunto. Hay instituciones en el Valle de México que simplemente tienen atendiendo patología de 30 o 40 años con la misma infraestructura. Entonces hay obsolescencia, hay falta de recursos y una falla terrible del Estado. 45,000 médicos graduados de las diversas universidades
que presentan un examen para aspirar a una especialidad, lo cual también es un grave problema de la educación médica en el país, que estamos tomando el reflejo de Estados Unidos. La medicina a través de las especialidades no es la solución, es la construcción del primer nivel asistencial, del segundo nivel con hospitales generales y los institutos con nueva información, con una vocación científica para la investigación. Sí, que todo esto se está afectando. Todo se está afectando. Todo, pero con un primer nivel no integrado. El IMSS por un lado, el ISSSTE por otro lado. O sea, la fragmentación también del Sistema Nacional de Salud. Pero además repercutes porque el presupuesto que le dan a Sedena y a Pemex es 10 veces mayor que se le da al Seguro Popular o a la Secretaría de Salud. Entonces, esta inequidad en la distribución de recursos se debe a una falta de planeación estratégica financiera, por supuesto que sí. Y tú dirías, viene de Hacienda, pero yo tengo que agregar, y te pregunto, también tiene que venir de Presidencia de la República, es decir, al final, pues las decisiones políticas fundamentales en un país como el nuestro y máximo en este gobierno, en principio, se dice, vienen de la voluntad presidencial. Yo también lo creo así. Sí. Yo creo que si el presidente de la República escuchara fehacientemente lo que opinan sus líderes de salud, las cosas cambiarían muchísimo. Lo que pasa es que también en 6 meses encontraron lo que ellos hablan de un caos, de un desastre. Yo creo que no era así. El sistema de salud tenía graves problemas, sí, enfermedad crónica, pero se ha visto agudizada por una falta de sensibilidad de Hacienda y de una definición política de decir, a ver, de un día para otro, 100 y tantos millones se dieron a los institutos y a los hospitales, entonces sí había el dinero. Entonces había que presionar, había que señalar que había desabasto de medicamentos, por supuesto que sí. Medicamentos gratuitos para todo el mundo, eso no va a suceder nunca. ¿Por qué? Porque el costo de los medicamentos cada vez crece ante la inconsistencia de la Secretaría de Economía, de Hacienda y de la Secretaría de Salud. Y hoy los antibióticos en el último año han subido 30 o 40%. No solamente eso, los antirretrovirales se han incrementado importantemente en el costo. ¿Y eso depende del gobierno o depende de la industria farmacéutica privada? Yo creo que la relación ha sido perversa entre la industria química farmacéutica y algunas autoridades del sistema de salud a lo largo de los años. O sea, no de ahora, porque ese es uno de los temas que se decía, que una de las causas del problema tenía que ver precisamente pues con un ajuste, un reajuste en los términos de la relación. Yo no creo que sea de ahora, yo creo que ahora se destapó la cloaca y los malos olores están saliendo. Tiene un costo y tiene un costo político, pero al mismo tiempo no puedes abrir la cloaca y nada más, tienes que atender necesidades ingentes. Además, identificar problemas conlleva la responsabilidad de resolverlos, no de conculcar y cerrar las instituciones en las que se encuentran. Y no es pertinente cerrar instituciones de tradición y de compromiso a lo largo de los años. Entonces, sí es cierto, hay una estructura insuficiente, segmentada, con presupuestos segmentados, con una falta de comunicación entre las instituciones. Ya se dijo que en 3 o 4 o 5 estados se va a ver esta cobertura a través de IMSS, etcétera. Eso no ha sucedido y no va a suceder mucho menos con este recurso financiero. En este momento, 6,000 millones de pesos, además del presupuesto otorgado, no resuelven de aquí a diciembre de 2019. De aquí a diciembre de 2019. Vamos a un corte y regresamos. Estamos hablando sobre la situación del sistema de salud público en México con Fernando Cano Valle. Quédese con nosotros, que le voy a preguntar qué es lo que deberíamos estar haciendo. Es decir, contra lo que está sucediendo, ¿cuál debería de ser la solución? Ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal, y estamos hablando del estado de salud, del sistema de salud, y nos dice Fernando Cano Valle que su estado es de enfermedad crónica agudizada. Además, después agregaste con estos términos que cuando un médico se los empieza a decir a uno sobre su persona, hay buenas razones para preocuparse seriamente. Porque el pronóstico no es bueno, No es bueno. de continuar con la misma estructura.
Recordemos que desde el punto de vista de relaciones internacionales y de jurídico legal, hay un marco, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional, el Pacto de San José, en fin, hay todo un marco jurídico internacional que México está obligado a respetar porque está inscrito y está aprobado por el Senado de la República a lo largo de los años. Esto traducido en planes nacionales de desarrollo no son más que propósitos que no se cumplen, y en la evaluación sabemos que desde 1983, cuando menos estudio que se ha hecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas hasta la fecha, lo que se dice en los planes nacionales de desarrollo y los programas sectoriales de salud no se cumplen. Esa es la enfermedad crónica, agudizada por la falta de recursos. A ver, pero tienes que tomar decisiones hoy. Y Sí. esas decisiones deben de atender necesidades inmediatas, pero también tener una visión de mediano y largo plazo, me imagino, porque es la construcción de un sistema. ¿Por dónde empezar? Dejemos de lado lo que están haciendo. Ya dijimos que lo están haciendo mal. ¿Qué es lo que deberían de hacer? Reconocer que el sistema hasta el momento ya se agotó. Ok, 1. primero. 2. Que hay infraestructura suficiente para poder dar la cobertura universal en 10 años. No va a ser en este sexenio, no se va a cubrir. Tienes que mirar a una década. Una década. ¿Con qué estructura? Con la seguridad social. ¿Qué programa social más importante hay en el país que ese? Que además se nutre de la participación de la medicina privada en México. El financiamiento o el gasto en salud es mayor de la medicina privada que en la medicina pública, en este momento. Entonces, esto... Gasto de recursos privados, digamos. De recursos privados. Okay, pero que en montos es mayor la privada que la pública. Claro, porque al no tener la atención en el sistema de salud público, ¿a dónde vas? Al ámbito privado, con gasto de bolsillo que se ha incrementado. Gasto de bolsillo, ¿por qué? Porque los exámenes de laboratorio actualmente se tardan ahora 2, 3, 4 semanas o más, porque una cirugía para una sustitución de pelvis, por ejemplo, o una sustitución de una prótesis, lo que fuera, el paciente tiene que pagar su prótesis para que se la pongan en un hospital público, pero tiene que llegar con la prótesis. Eso es inadmisible. Bueno, todos esos elementos tienen que ser a función de una integración gradual del sistema de salud con base en la estructura del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tú dirías que la base es el IMSS, digamos. No hay otra salida, por más que se quiera. Y ahí ir integrando las otras piezas del sistema público de salud. Exactamente, y darle la normatividad, por supuesto, a la Secretaría de Salud a través de lo que ahora se llama COFEPRIS. La COFEPRIS es una descentralizada, desconcentrada, o quién sabe qué estructura administrativa de la Secretaría de Salud. El secretario de Salud es el jefe de COFEPRIS, y COFEPRIS regula medio ambiente, agua, medicamentos, instituciones, etcétera, etcétera. No es razonable. A través de la estructura del Seguro Social y con la regionalización del Seguro Social, uno podría dar la cobertura universal en los próximos 10 años. Pero tiene que ser gradual, no puede ser de un momento para otro. El ISSSTE, 13 millones de derechohabientes, la estructura no es suficiente. Y el ISSSTE es una estructura administrativa y financiera quebrada. ¿Por qué? Porque ahora el proveedor no surte de medicamentos porque le deben 2 años. Y al no surtir, no hay medicamentos. Y al no haber medicamentos, no hay solución del problema de salud. El proveedor privado, pues legítimamente está esperando que se le paguen a adeudos, digamos, prolongados en el tiempo, perdón, y entonces no hay los medicamentos. El desabasto termina afectando directamente a los, pues digamos, dependientes del sistema. Así es, y hay compromisos que ya se asumieron, que se ya utilizó ese recurso, pero que no se ha pagado al proveedor. Esto en el sector público no sucede. Tú pides un recurso, lo tienes que pagar de inmediato para poderlo aplicar. Bueno, el gasto de bolsillo ha crecido importantemente. Con la seguridad social se podría tener una estructura formidable a través de 5 o 6, de una estrategia integral más amplia, con una cobertura universal y con una serie de intersecciones entre los propósitos, los objetivos, que a mí me gustaría ver si es posible
en una imagen. Sí, la van a poner seguramente en pantalla. Que dice para más rápido que algunas palabras. Por ejemplo, ampliar los servicios de salud a través de la seguridad social es fundamental de la seguridad social. O sea, más servicios de salud. Así es. Más eventos, digamos, a atender. Utiliza los 40,000 médicos que actualmente no estás utilizando y que están en las farmacias promoviendo el consumo del medicamento de la farmacia, sí. Pero no necesariamente la necesidad. Y esos son médicos que ya contamos con ellos y que están subutilizados. Subutilizados. Y aquí la Academia Nacional de Medicina tiene un compromiso, y lo ha tenido a lo largo de los años, de capacitar a esos médicos generales. Para que se incorporaran, digamos, al sistema público. Al conocimiento. Okay. El conocimiento de la base preventiva de esas enfermedades con esos médicos es una fuerza extraordinaria. Muy bien, yo creo que reducir las brechas de inequidad entre la estructura administrativa, financiera y segmentada por parte de las instituciones sería fundamental. ¿Qué es la brecha de inequidad en este caso? Mira, las Fuerzas Armadas y el ISSSTE, lo que nos decías, cuesta 10 veces más que el Seguro Popular. Las Fuerzas Armadas y Pemex, nos habías dicho. Exactamente, okay. y Pemex. Pemex tendrá que incorporarse al Seguro Social o al ISSSTE, necesariamente. Y hay que integrarlo. El costo por individuo de Pemex es el más alto, tan alto que las Fuerzas Armadas. Y qué bueno que las Fuerzas Armadas tengan esta cobertura. Por ejemplo, el Hospital Militar Central de México es espléndido, es de primer mundo. ¿Pero da servicio exclusivamente para las Fuerzas Armadas? Así es, pero además ya está saturado. Okay. Está saturado, entonces requiere y de también integrarías en esta lógica. Integrarlo en esta lógica. A ver, te tengo que hacer la pregunta, Fernando, porque es lo que el auditorio se estará preguntando y lo que seguramente el secretario de Hacienda se preguntó y el presidente de la República también es, ¿y los recursos de dónde? Bueno. ¿O por qué de los recursos que hay habría que darle prioridad al sistema de salud y no a otras cosas? Si tú ejerces un presupuesto segmentado, el resultado es segmentado. Entonces, un presupuesto único para el sistema de salud, de acuerdo a las necesidades de lo que va a cubrir ese sistema, sí te va a dar no dispendio, no corrupción, transparencia absoluta. Y entonces resulta que hay estados que dicen, yo no tengo por qué hacer compras consolidadas de medicamentos. No, eso ya se acabó. Las compras consolidadas son a través de la estructura central. Okay. Pero también no podemos volver a todo es el Estado. Okay. O sea, ¿tú tienes que incluso en el sistema de salud hay que hacer algún tipo de consorcios público-privados? Por supuesto que sí. De hecho, existen. Sería terrible negarlos. En este momento, la estructura de la medicina privada no resuelve el problema de salud de México, pero es un coadyuvante formidable. Claro, si no tuviéramos esa infraestructura privada, sería todavía mucho más fuerte, digamos, la desprotección de las personas en el tema de salud en México. Ve lo que le está pasando a Chile con las famosas ISAPRES, los terceros... ¿Qué son las ISAPRES? Son instituciones privadas que han desplazado el Seguro Social, que contraen el compromiso para cubrir por un costo per cápita a cada persona y bajo esquemas que el Seguro Popular, por ejemplo, tomó la experiencia de las ISAPRES. El esquema es, a ver, cáncer de mama, a 100 pacientes con cáncer de mama se cubren en tal hospital, se les paga tanto y se resuelve en teoría el sistema de salud. Eso es lo que debería de estar haciendo el Seguro Social. Ahora, la medicina privada en las compañías de seguros es lo que plantean. Te pago por 100 casos de cáncer broncogénico. Sí, nada más que el caso de cáncer broncogénico te detecta el 95% tardíamente. El 5% se hace cirugía y o radio y quimioterapia, en donde no hay capacidad instalada suficiente y además está sobresaturada. En ese caso, la Seguridad Social tiene más que de sobra capacidad instalada, nada más que hay que perfeccionarla, hay que distribuirla adecuadamente. Pero, por ejemplo, los grandes institutos que tenemos en México tienen aparatos ultramodernos, pero atienden a 100 o a 200 personas. No es lo que requerimos. Requerimos que ese equipo esté distribuido en todo el país para que dé cobertura y que no tengamos que radiar a un niño de Sinaloa
que venga al INCAN o que venga a Jalisco a radiarse, porque en Sinaloa no tienen el equipo, ¿no? Porque además esa es la otra, no hay que mirar esto como debe ser, digo, voy a decir una obviedad, pero hay que mirarlo así. Tú nos decías, hay enfermedades en el sur y en el norte que tendrán sus particularidades, pero esto tiene que ser un sistema nacional de cobertura. Por supuesto. ¿No? Y además diversificado a partir de las necesidades de cada región, pero que contemple estándares, me imagino, equitativos, incluyentes e igualitarios en la cobertura de salud general. Y que vas a contender con los brotes posibles de enfermedades transmisibles, porque aún Estados Unidos no vacuna a niños. Ya ves el sarampión y otras enfermedades que resurgieron. Y muy de la mano, hay que decirlo, de corrientes religiosas que objetan estas campañas de vacunación que son tan importantes. Que es terrible. Sí. Y que además vemos la influencia recientemente más clara de las iglesias, sí, pero no es razonable. Pero por otro lado, la mujer que viene desde Guatemala, El Salvador, etcétera, y que llega y que transita hasta la frontera del norte, trae enfermedad, produce más enfermedad y genera más enfermedad. Pero hay poblaciones que se integran y que han sido satanizadas. Por ejemplo, la población de haitianos que llegaron hasta Tijuana. Pero son participantes, sí, son activos, organizados. Y han sido además bien recibidos y bien asimilados a las haitianas y a los haitianos en Tijuana, sin duda. Y que son personas que atienden las necesidades y resuelven y trabajan. Y yo creo que este tipo de poblaciones, bueno... Y que hay que atenderlas también en nuestro sistema de salud, pues son seres humanos que están en nuestro territorio nacional. Así es. Entonces, la inequidad en la formación de recursos humanos, en las estructuras administrativas de que no rezago de pagos, porque el rezago de pagos quiere decir que no, el proveedor no te da. Y entonces, ya quisiera que un instituto de la universidad no pagara el mantenimiento de los recursos tecnológicos que tiene. Se va para el suelo. Eso es lo que está pasando en los institutos de investigación de salud pública en México. Entonces no pagas el mantenimiento, se va para abajo. Una última pregunta, Fernando, porque nos voló el tiempo. Tu opinión sobre la decisión del gobierno actual, del presidente de la República, de cancelar las contrataciones de seguros privados para todos los servidores públicos que la tenían, aquellos que la tenían, y digamos dejar que esas personas o canalizarlas se atiendan o en la seguridad pública o con recursos propios en la seguridad privada. ¿Qué decir de eso? Porque era un esquema que había logrado, era una prestación que había logrado dar un cierto, digamos, tranquilidad a unas franjas importantes de servidores y servidoras públicos. Es un error gravísimo. Ya está, va a crecer con la falta de instalación adecuada para recoger a esas personas. Seguramente habrá estructuras de las compañías de seguros que no son más del 10% que cubren a la población en México, en donde te van a decir, bueno, si ya tuviste 5 o 10 años de cobertura a través de la universidad o de otras instancias, te voy a dar un precio especial para que tengas la cobertura. Nada más que hay una palabra gravísima que se llama preexistencia. Y la preexistencia es todo un gran tema que hay que analizar. Y la preexistencia es el fenómeno más nocivo en la estrategia de atención a la salud de la población desprotegida. Y en ese caso, ya quisiera ver que alguien argumentara esta palabra en el Seguro Social. Simplemente no cabe. Imposible. Entonces, el error de cancelar la prestación es gravísima. Pero además es tan grave como desmantelar la estructura científica del país en las universidades, en las instituciones de educación superior, en donde aquellos que ya estamos en una etapa de jubilarnos, recibimos un sueldo mínimo o adecuado o estimulante, con una antigüedad y con programas de acuerdo al desempeño. Eso hace un todo, y ese todo, que no es suficiente, permite a las instituciones avanzar en el crecimiento y en la aportación. Hemos en la universidad aportado grandes conocimientos al sistema de salud. Sin duda. Y ahí aplíquenlos. Me parece muy importante esto. Te invito, Fernando, a que vengas a otro programa
y platiquemos de esto de la preexistencia. ¿Qué implicaciones tiene? Y como dices, esa grave palabra que puede dejar desprotegidas a miles de personas en el tema que nos ha ocupado el día de hoy, que es el tema de la salud, principalmente la salud pública, pero como nos has dado a entender, que no puede entenderse tampoco sin los servicios y el sistema de salud privada en nuestro país. La palabra preexistencia abortó el Obamacare en Estados Unidos. Pues mira, con esa frase me quedo para invitar a Fernando Cano Valle a que vuelva a venir aquí a Observatorio a explicarnos por qué implicaciones tiene y cómo podría reproducirse, y se está reproduciendo eso en nuestro país. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Observatorio Semanal. Nos vemos en TV UNAM, como todas las semanas, el próximo domingo.